Inforradio presenta Hay gallegos universales. No me piensen ustedes en Julio Iglesias. Hay gallegos universales, galleguiños que un día salieron de su casa para estudiar, para trabajar, para respirar otro aire distinto, para ganarse el futuro y disfrutar del presente. Gallegos cocineros, futbolistas, cantantes de orquesta, locutores, fruteros, repartidores, taxistas, presidentes, dictadores, democristianos, jardineros, pastores. Hay gallegos periodistas, jornalistas, perdonen mi gallego, y hay gallegos afortunados. Es galego y de Vilalba. Es un gallego universal. Aquel chaval que salió de su casa, de su Lugo natal, y estudió en la Complutense, periodismo por supuesto, y que nos cuenta ahora esa cosa tan compleja de la política desde el español, con Pedro J. Es universal porque ha pisado mucha tierra. Aún le quedará dentro del espíritu del crío que fue, con esos programas grabados en una radiocassette. Recordará el Colegio Mayor Diego de Covarrubias para toda su vida, de su aroma, de sus pasillos, de esa vida que no tenía tantas obligaciones y sí muchas fiestas. El gallego que se fue de Lugo, pisó Madrid, Noruega, Almería, Bruselas, Barcelona, para acabar de vuelta a la capital de España, que nos explicó desde el extinto diario público, extinto en papel, todo lo que pasaba en Europa, algo que, entiéndame usted, no comprendemos demasiado. Una llamada de Montserrat Domínguez lo trajo de vuelta a una España que expulsó a muchos de sus ciudadanos a otros países para ganarse el pan. Estuvo en el Huffington Post, después inició un nuevo proyecto, El Español, con Pedro J. Canta con su coro y le gusta la música clásica. Se llama Basteiro, Daniel. Ah, y no sé si lo he dicho, es gallego. Carlos Padilla. Daniel Basteiro, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a ti porque me has comentado un rato así al micrófono cerrado. ¿Es tu primer día libre después de cuántos días ya de trabajo seguidos? Bueno, pues 10 seguidos, pero no tiene ningún mérito. La actualidad manda y tenemos que estar al pie del cañón. Y el cansancio también manda a veces un poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo para descansar en estos tiempos en los que la actualidad es tan frenética, ¿no? Pasamos de... En 2 años votamos media docena de veces, tenemos un riesgo para la estabilidad del país, volvemos a votar, investiduras, aquí hay para todos y para todo el tiempo. ¿Cómo recuerdas este edificio bueno, es hormigón, ¿no? Este edificio de la Facultad de Ciencias de la Información. Hormigón que yo creo que hoy podemos ser políticamente incorrectos porque estamos en confianza. En algún momento se le llegó a llamar a esto, con perdón, la cárcel de mujeres. No sé si vosotros lo habéis escuchado, ¿no? Por ese hormigón, esa estructura que, por otra parte, también creo que ha recibido algún premio de arquitectura en su día. Pues en parte está igual. Yo recuerdo la cafetería con unas sillas diferentes, amarillas, estáticas que no se podían mover, pero los camareros son los mismos de entonces, ¿no? Tienen iba a decir una crítica, el mismo carácter, me imagino. No es demasiado amable, la verdad. Bueno, es cierto que ellos son como son, pero sí, hay que encontrarles el punto. Son a su manera. Hay que encontrarles el punto. Y después, pues sí, hay algunos murales nuevos, la secretaría está en el mismo lugar, hay profesores que sé que siguen. Esto es casi una metáfora, ¿no? Es decir... los tiempos van cambiando, hay detalles que cambian, pero la esencia continúa y eso puede ser bueno, ¿no? ¿Cómo recuerdas el primer viaje desde Vilalba? Eres de Vilalba, sí, de Lugo. ¿Ese primer viaje desde ahí hasta Madrid? Pues acojonado, porque bueno, tenía 18 años, yo estaba acostumbrado a mi pueblo. Vilalba es un pueblo... cabeza de comarca en el centro norte de Lugo, una gran llanura que llamamos Aterrachá, la tierra llana, y es un pueblo de unos 15-16 mil habitantes en su ayuntamiento, ¿no? Y ya sabéis que
En Galicia nos organizamos mucho, por eso llamamos parroquias, muy pequeñitas, pues eso, varias casas, una iglesia y después pues campo alrededor, y lo que es el casco urbano, que es donde yo nací y me crié, pues tenía 3.000-4.000 habitantes. Entonces, pues como todo chico de esos que llamamos a veces provincias, que se viene a la capital, pues venía con unos nervios y una expectación tremenda por ver qué me deparaba Madrid, ¿no? Entonces yo recuerdo ese viaje pues con mucha ilusión, con muchos nervios y con muchas ganas. ¿Tuviste morriña un poco al principio de la tierra? Sí, fíjate, la morriña es algo que no se pierde nunca. No se pierde nunca, ¿no? No se pierde nunca porque yo no quiero hacer aquí apología además no lo he hecho nunca, ¿no? de unos pueblos sobre otros o de unas comunidades, nacionalidades históricas, llamemos como lo que queramos, porque hay tela que cortar aquí. Pero bueno, tenemos un sentimiento especial, tenemos un sentimiento de vinculación a la tierra. Yo creo que todo el mundo tiene a la suya de distinta manera. Y siempre que puedo voy porque yo soy gallego. Ser gallego es además mi manera de ser español. Y tengo allí familia, amigos. Me siento muy vinculado también al idioma, a cómo me conecta Galicia, por ejemplo, con Portugal, ese gran olvidado al que le damos muchas veces la espalda los españoles. Y Galicia, como tú dices, no es que yo sea un gallego universal, ya me gustaría, ¿no? Pero Galicia sí es universal, por muchos motivos, a veces por motivos malos, por motivos de precariedad, de pobreza, de unas características de la población que ha llevado a grandísimas emigraciones por ejemplo, a América Latina, al centro de Europa, al resto de España, ¿no? Entonces, eso hace que todo gallego tenga familia en Buenos Aires o en Ginebra o en Barcelona o en Madrid, y eso nos hace al mismo tiempo muy universales, pero también con ese sentimiento de morriña, de siempre querer volver. Déjame decirle a los gallegos y al resto de españoles o extranjeros que quieran escuchar este programa, que incluso espectadores, porque se está grabando en unas condiciones precarias, como siempre, y en blanco y negro, están triunfando los vídeos en blanco y negro, Andrea? Andrea Pardo está en la técnica. Todo vuelve, ¿verdad, Andrea? Todo vuelve. Andrea Pardo está en la técnica, Daniel Andrés es el jefe de redacción, no está, pues estará en el máster de Radio Nacional de España. Espero que le vaya bien. Y tenía siempre a mi compañero de piso, además, que es Jorge Barranco, que nos hacía las cámaras. Le daba el botoncito de las cámaras, que es muy importante porque si no se para de grabar. Ya lo verán ustedes. Pero como digo, este es el cuarto programa, capítulo 5. Parece que no, pero seguimos así, aquí y así también. Seguro que usted está escuchando el programa por Inforradio de 7 a 8, la mejor radio universitaria de España, de calle. Además, si no lo puede hacer por motivos laborales, imagino que Basteiro a lo mejor no puede, pues está iBooks, está Spotify, está incluso YouTube, como digo. No sé si de 7 a 8 los jueves, y el sábado me tengo que aprender el horario. Viene usted, que presentador. El sábado a las 9. El sábado a las 8. A las 11, el sábado. O sea, muy mala hora. Bueno, no es muy mala hora. Tendré que emitir queja a Inforradio. En la técnica, como digo, Andrea Pardo, la que aguanta mis delirios personales, y Daniel Andrés también por ahí. Por empezar por algo, ya que tengo curiosidad, trabajas en El Español dirigido por Pedro J. Ramírez. Seguramente Pedro J. es Ya lo he notado esto en tu presentación. Hacías como una especie de pausa dramática cada vez que pronunciabas su nombre. No, pero porque me parece uno de esos tres colosos de la prensa, no sé si a lo mejor ponemos, a lo mejor yo lo pondría, a Cebrián, a Ansón y a Pedro J. ¿Cómo es trabajar con él? Bueno, pues es, como tú dices, uno de las figuras del periodismo español, yo creo que clave en el siglo XX, al menos en su segunda mitad o en su último cuarto, y parte del XXI. Si quieres empiezo por una anécdota. Hace unos días, hace un tiempito, fuimos al Palacio de la Moncloa a entrevistar al presidente. Y allí, claro, en Moncloa siempre hay una parafernalia importante, ¿no? Porque tienen personal y porque quieren que todo salga bien, tienen sus propios recursos, sus asesores. Y entonces resulta que allí había una persona con una pizarra que nos iba diciendo el tiempo que llevábamos para que no nos pasáramos. El presidente es un hombre ocupado y tiene la agenda muy, muy llena, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final Pedro J. le hizo varias preguntas más y yo miraba a la persona que estaba con la pizarra desesperada, porque yo creo que pensaba que le iba a caer una bronca o algo así al acabar, y después al acabar digo, oye, perdona que nos hemos alargado un poquito, pero es que
echándole un poco de morro, yo al director no me atrevo a cortarle. Y dice, no, yo tampoco me atrevería, ¿no? Entonces te das cuenta de que otras entrevistas en realidad son más cortas porque sí les cortan, ¿no? Y ahí ves que Pedro J. tiene un aura especial. Es una persona que ya no es joven, pero que tiene una vitalidad pues mucho mayor que la de muchos de nosotros, sus redactores. Es una persona que se levanta pensando en el periodismo, que vive a lo largo del día pensando en el periodismo y que sueña con el periodismo. Es algo verdaderamente impresionante. Eso tiene muchas cosas buenas. Y es que hay veces en las que a lo largo de tu trayectoria te encuentras con distintos tipos de jefes, ¿no? Es decir, el jefe muy comprometido y que es muy buen gestor de equipos, a lo mejor, pero es algo más de cara al interior, ¿no? Uh-huh. El jefe vago, esto siempre los hay, ¿no? El jefe postureo, ¿no? Que quiere agradar a otros jefes, sean dentro o fuera de la empresa, ¿no? Y pues a Pedro J. Ramírez, que es una persona incombustible de la mañana hasta la noche, que lo único que quiere es que le traigas historias, que le traigas buenas historias, buenos enfoques, que todos los días se cabrea cuando cree que las informaciones no son lo suficientemente buenas y muestra su cabreo con mucha contundencia. Y es una persona fascinante. Eso también tiene sus contras, y es que nos lleva a todos agotaicos porque exige de nosotros tanto como él se exige a sí mismo. Y para él el periodismo no es un trabajo, y el periodismo no tiene horarios. El periodismo para él no tiene vacaciones. Para algunos de nosotros sí. Entonces a veces hay que hacerle entender que... No se toma vacaciones. Algunos días, ¿no? Algunos días, pero es una persona que pasó muchos años sin tomarse vacaciones. Ahora, dependiendo de sus condicionamientos personales, a veces toma algún día que otro para disfrutar. Pues le gusta mucho la música, la ópera y otros espectáculos, el teatro, pero está permanentemente conectado al móvil, llamando, viendo las audiencias, pidiendo temas, viendo la competencia, corrigiendo textos. Es alguien que jamás descansa y que además, os puedo decir, que, salvo que tenga algún viaje, va todos los días a la redacción. Joder. Todos los días es todos los días. Sábados, domingos, Nochebuena, Día de Reyes, Domingo de Resurrección. Cualquier día está allí, al pie del cañón, ¿no? Entonces esto es una entrega a algo que ha hecho con mucho éxito durante muchísimos años. Le preguntábamos al principio, hace 4 años, cuando lanzamos el periódico, oye, tú tienes la vida resuelta, ¿no? Es decir, puedes dedicarte a escribir libros, a investigar sobre historia que te encanta. Yo qué sé, ¿por qué no te vas a Hawái? Decía yo, ¿pero yo qué haría en Hawái? Entonces él parecía que le hablábamos en chino, ¿no? Decía, ¿qué puedo encontrar yo en un lugar paradisíaco de vacaciones, ¿no? Si a mí lo que me hace feliz es estar aquí, al pie del cañón. Iba a decir el olor a tinta, pero ya esa tinta digital, el que tiene el español. Exacto, y después esto es muy interesante, porque él ha tenido un proceso de reconversión brutal. Es decir, él es uno de los grandes directores de periódico. Tú lo has comparado con Cebrián y con Anson, pero yo creo que en realidad los trasciende porque su carrera es mucho más dilatada, ¿no? Y estos dos que has citado después se convirtieron pronto en gestores y dejaron de ser periodistas. Él no ha dejado de ser eso jamás, y dirigió con mucho éxito El Mundo durante 25 años desde su nacimiento hasta que lo despidieron, y después se reconvirtió para ser un periodista digital que entiende el negocio perfectamente, ¿no? Entonces a veces esto no siempre es cuestión de edad, ¿eh? Yo me veo en algunas cosas no tan joven como le veo a él, y no con la pasión a veces que tiene él, porque tiene una pasión a veces que es la pasión del converso, ¿no? Que es todo como mucho más intenso. Pues sabes que es una persona que puede generar odios y admiraciones a los genera, ¿no? Sí. Tuviste sus primeros pinitos en 20 minutos como redactor en Madrid. Después me ha llamado un dato de tu LinkedIn muy curioso. La Voz de Almería. ¿Estuviste en Almería? Sí. ¿Y eso? Y te preguntarás qué hacía un gallego en Almería. Pues eso me preguntaban en los programas que hacíamos desde la Feria de Almería al final de agosto, que es un acontecimiento fantástico. Además, no voy a citar otras ciudades porque igual me tengo un lío, pero nada encorsetado, nada excesivamente elegante. En Almería todo es bastante más sencillo y fácil, digamos. Campechano, ¿no? Sí, digámoslo así. Y a Almería llegué, pues precisamente, es una historia, yo creo que interesante, merece la pena que os la cuente. Había en Madrid
una conferencia de un spin doctor de Tony Blair, que se llamaba Alistair Campbell, o que se llama, perdón, un gurú de comunicación, ¿no? Lo que hoy podríamos decir que es Iván Redondo, o estas imágenes que se van creando de los asesores presidenciales. Y había más ponentes que me interesaban, y yo era estudiante en la Complutense y decía, yo quiero ir aquí, quiero escuchar a estas personas hablar de algo que me interesa mucho, ¿no? Y me di cuenta de que había conferenciantes que tenían blogs que yo leía, por entonces os puede sonar a la prehistoria, ¿no? A los nacidos en los 2000, pero había personas que yo seguía, ¿no? Entonces resulta que esta conferencia era una cosa de pago y costaba 400, 500 euros la matrícula un día o dos, es decir, una cosa como muy top, digamos, ¿no? Y entonces digo, pues lo que voy a hacer es escribirles a los periodistas que yo conozco para ver si me cuelan. Y tal cual. Periodistas que iban allí a dar su propia charla, entre ellos Nacho Escolar y entre ellos José Antonio Martínez Soler, que era el consejero delegado de 20 Minutos entonces, me respondieron los dos, y Pepe Cervera también, otro periodista que falleció hace unos años, y me dijeron, sí, no te preocupes, yo ya digo que vienes conmigo, eres mi acompañante y ya está, ¿no? Y así me colé. Entonces así ellos también tomaron un interés para decir, oye, ¿y este chaval que sabe quién es este señor y que además se toma la molestia de escribir a gente que no conoce para que le cuelen un curso? Claro, a ellos les pareció una chaval idea tan raro, ¿no? Una idea fantástica, este friki, ¿no? Y así empecé a hablar con unos y con otros de esto. Y cuando estaba en segundo de carrera, resulta que dije, yo lo que quiero es hacer prácticas. Yo quiero empezar ya a hacer prácticas. Si queréis, no sé si después está previsto en tu cuestionario, pero vamos a hablar de la facultad. El caso es que yo tenía muchas ganas de trabajar. Y vi que en segundo, no sé si ahora sigue siendo así, no podía hacer prácticas según el convenio que hay Sí. para hacer prácticas con el convenio que hay de la propia universidad. Y entonces, pues bueno, resulta que Nacho Escolar le dije, oye, era el director adjunto de La Voz de Almería entonces, que esto poca gente se acuerda, y le dije, oye, pues no sé, ¿hay algún puesto de becario ahí? Y entonces él lo miró, vio que no me podía contratar por el sistema de prácticas de la universidad y me contrató de otra manera, pues con un contrato, no sé, por horas, no sé qué tipo de relación contractual era, ¿no? Y allí me fui, me planteé un verano en La Voz de Almería, donde vi de sopetón el tremendo impacto que tiene cualquier cosa que tú puedas escribir, porque lo ves en los bares, porque se lee el periódico en papel en los bares, que es una cosa que pasa todavía hoy con la prensa regional y entonces más, pero yo ya era alguien de Internet. Y empecé a hacer de todo, es decir, hice desde recetas culinarias y yo me cuesta freír un huevo hasta obituarios de gente que no conocía. Es decir, estas cosas que se hacen En la prensa regional. de manera muy imprudente en Almería. Y después, claro, era una mascota, porque ahora tengo poco acento, o me dicen que tengo poco acento gallego, pero entonces tenía un acento de padre y señor mío, ¿no? La verdad es que me da un poco de rabia que lo vaya perdiendo. Pero entonces, claro, también me querían a veces para cosas de la radio, una redacción integrada, La Voz de Almería, Ser Almería, y la extinta Local y Almería, que era una red de televisiones locales, creo que del Grupo Prisa. Grupo Prisa, sí. Exacto. Entonces hacíamos un poquito de todo y fue una experiencia fantástica. Y de ahí pasé el 20 Minutos. Y después te llega la oportunidad de ser corresponsal en Bruselas. ¿Cómo es el paso o cómo lo decides? ¿Esto ya lo tenías pensado tú de antes? ¿O un día te dices, también un día vas a una conferencia y dices, pues me voy a Bruselas? No, que va. No fue así, Carlos, no. Resulta que yo después de Almería estoy en tercero de carrera. Y en tercero de carrera pudo haber la posibilidad de quedarme en realidad en Almería allí a trabajar. Pero yo pensé, no, tengo que formarme, tengo que conseguir un título, tengo que hacer algo de provecho académico en mi vida y no empezar a trabajar tan pronto, aunque a mí yo lo que quería era trabajar. Y entonces me volví a Madrid con la suerte de que pude empezar a trabajar en 20 minutos. Entonces, pues por la mañana trabajaba en 20 minutos y por la tarde venía aquí a la facultad a seguir estudiando. Pero en cuarto me fui de Erasmus. Entonces en cuarto me fui de Erasmus, dejé 20 minutos y me fui de Erasmus a Noruega. Había pedido Copenhague. Andrea Pardo también. Andrea Pardo también. ¿Y en dónde? En Oslo, en Bergen. ¿En qué zona? En Stavanger. Perfecto. Yo fui a Bergen,
ciudad maravillosa y lluviosa, donde llueve 3 veces más que en Santiago de Compostela. Así que incluso para un gallego era demasiado. Yo para un andaluz ya ni te cuento ya. Bueno, tú allí no hubieras sobrevivido, Carlos, seamos realistas. No. Entonces, en Bergen yo vi allí un sistema educativo brutal, estuve con gente de todas partes. Me abrió mucho la cabeza la experiencia de Noruega, aprendí idiomas. En realidad yo venía de la escuela pública de inglés y de francés, aunque bueno, mis padres siempre eran muy francófilos, los padres de antes que habían estudiado francés, y me llevaron a alguna clase particular de francés, pero yo inglés hablaba muy mal, es decir, hello, my interior is rich y poco más, ¿no? Entonces, allí aprendí a base de hablarlo y de hablarlo en fiestas, en clase, en tal idiomas, y llegó un momento en el que además pude hacer muchos créditos de Erasmus y me vi acabando el curso de Erasmus con 3 asignaturas pendientes de superar aquí en Madrid y sin nada más que hacer. Entonces dije, oye, ¿qué hago yo con mi vida? Me vuelvo a Madrid y estoy pues un año guay, ¿no? Con 3 asignaturas, de hecho alguna creo que era suspensa y todo. O intento hacer otra cosa. Y entonces dije, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer un máster, de nuevo, como en segundo, ¿no? No puedo hacer un máster porque no tengo la carrera acabada, ¿no? Voy a ver si encuentro trabajo en lo mío. Resulta que había nacido público, que tenía un montón de corresponsales en un montón de sitios, salvo en Bruselas. Entonces, por medio de un amigo de La Voz de Galicia y de amigos que estaban de Erasmus allí, que me dejaron ir a otear un poquito el ambiente a Bruselas, me quedé en casa de sus padres y tal, resulta que dije yo, esto puede estar bien, ¿no? No tienen a nadie, pues me voy a ofrecer. Y así fue. Me ofrecí por segunda vez a la misma persona, a Nacho Escolar, y le pregunté si querían tener a alguien en Bruselas. Y si era así, pues que yo me ofrecía. Y con tan buena suerte que me dijo que sí. Y allí me fui. Al principio, pues a la pieza, obviamente. Yo era una persona que estaba por probar. Yo era una persona que no sabían si iba a resultar, ¿no? Y resultó. Y resultó. Entonces estuve allí, llegué en 2008, en verano. Yo tengo recuerdos muy graciosos de entonces, de llegar y... Cuenta alguno. Sí, de llegar y estar pues durmiendo mientras buscas piso y tal, durmiendo pues en un albergue, ¿no? Estas habitaciones compartidas con 8 personas y tal. Pero es la que, además yo me iba en agosto allí, porque agosto es, como en España, pero a lo bestia, mes de descanso de funcionarios, la actividad para... Después ha ido variando, pero agosto es un mes con poca actividad históricamente en Bruselas. Digo, pues lo tal para mí. Voy, busco piso, me voy ambientando un poquito y ya cuando venga el trabajo estaré ya más o menos ubicado, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo llego allí y allí había pues una reunión al día siguiente de yo llegar de los ministros de Exteriores y de Defensa de la OTAN porque había una guerra en Georgia. Y... Empezaste flojo, además, ¿eh? Exacto. Y yo, bueno, pues sabía dónde estaba Georgia, más o menos. Sabía dónde estaba Georgia, no es una manera de hablar, pero dije, pues bueno, pues voy allí, ya que estoy aquí, pues vamos a ver. Entonces, claro, cuando me acreditan desde el periódico y me presento allí en la sede de la OTAN y me voy a una rueda de prensa y veo a la exsecretaria de Defensa de Estados Unidos, Condoleezza Rice, que entra en una sala de prensa rodeada de asesores militares, tal y cual, hablando en términos técnicos, y dije, madre mía, ¿dónde me he metido, no? Me dieron media columna ese día, y que era el primer día que yo escribía para público, estaba muy orgulloso y muy ilusionado, y yo creo que tardé, la vida entera. Se debió publicar la columna 5 días después de lo que tardé en escribirla día y noche, ¿no? Es un decir. ¿Y qué pasa? Que después tuve mucha suerte, la suerte del periodista, que a veces pues tiene que estar donde están los incendios, o si le pillan ahí mejor. Y al mes siguiente cayó Lehman Brothers, empezó la grave crisis financiera, la mayor desde la Gran Depresión, que primero fue una crisis financiera que puso en jaque al euro. No sé si os acordaréis, pero entonces había una especie de reuniones del Eurogrupo, del Ecofin, hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, porque se rompía el euro y se podía acabar la moneda que usábamos y volver a las pesetas, ¿no? Entonces, esa etapa de crisis económica, pues como periodista en Bruselas fue apasionante vivirla, y al final de esa etapa empezó también una crisis brutal en España,
pues con recortes en la época, en el segundo gobierno de Zapatero, en 2010, y todo eso me tocó vivirlo desde un lugar que daba origen o por donde pasaba todo, la política tanto nacional como internacional, económica y muchas otras cosas interesantes que se pueden hacer en Bruselas. Así que eso es un poco lo que hice de 2008 a 2012. Todavía existe, aunque ahora con el tema Brexit un poco menos, todavía existe un gran desapego informativo de la ciudadanía con respecto a la Unión Europea. ¿En España? Sí. Sí. Sí, y he de decir que volví de Bruselas y no cuesta nada desacostumbrarse a seguir la actualidad europea. A mí me ha pasado. Entonces, Bruselas es, sin duda, nuestro Washington. Es la capital de una gran federación de estados donde se deciden asuntos muy importantes, desde la política comercial o de competencia, donde las atribuciones, las competencias son de la Unión Europea, ¿no? Hasta la política agraria común, ¿no? Que es muy importante para el campo de los en España o cualquier cualquier tipo de área que te puedas imaginar pasa por Bruselas, ¿no? Entonces eso nos cuesta entenderlo porque hay muchísimas barreras que no tienen en Estados Unidos, como pueden ser, por ejemplo, el idioma o la cultura, ¿no? Pero también llevamos poco más de medio siglo haciéndola, ¿no? Entonces es normal que todavía nos cueste un poquito sentirnos parte de lo mismo, pero queramos o no, lo somos, queramos o no, en el futuro todavía va a ser más importante que estemos juntos, y es cierto que en España pues es difícil de explicar, porque es un entramado institucional que surge después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar otra guerra mundial, como una entente, la comunidad del carbón y del acero, que da origen después a la Comunidad Económica Europea, que nace siendo en realidad una unión comercial, ¿no? Hay quien dice que quien tiene comercio con otro, pues no se pelea, porque al final pierden los dos, ¿no? Entonces, aunque haya nacido como algo eminentemente económico, también tiene una parte política, pero es muy difícil. Es decir, tenemos una Comisión Europea que es el Ejecutivo, digamos, pero también comparte atribuciones con el Consejo, que son los gobiernos, y a su vez hay el Parlamento Europeo, que no es el único legislador, sino que también legisla con el Consejo, que son los gobiernos, recordamos. Consejo Europeo, que no Consejo de Europa. Muy importante. Consejo de Europa, entidad preexistente, Consejo Europeo o Consejo Europeo en realidad técnicamente son las cumbres. Los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen en la formación del Consejo Europeo. El Consejo de la Unión Europea son las formaciones de ministros de, pues lo que sea, de Economía, de Agricultura o de Interior. Sí, sí. Siempre noto que cuando hablamos o hablan alguien de un tema de la Unión Europea, la gente tiende a desconectar un poco. Sí, pues no hablemos mucho, no vaya a ser. ¿No? ¿Echas de menos la corresponsalía? Mucho. Lo echo de menos. No es que eso desmerezca lo que estoy haciendo ahora, pero... ¿Irías otra vez? Sí, yo creo que es bueno pasar tiempo fuera para conocer otros mundos y para mirar desde allí a tu país. Yo creo que es muy importante hacerlo y hacerlo de vez en cuando. Y la corresponsalía es una corresponsalía cualquiera, pero esa en particular, donde tienes a personas de toda Europa y de todo el mundo en realidad, en un espacio muy reducido, muy pequeño, ¿no? Donde tienes un contacto con tus compañeros periodistas porque también te mueves en un entorno institucional donde los ves todo el rato, cosas que no pasan si tú eres corresponsal en Nueva York o en Pekín o en Buenos Aires, donde ves mucho la tele también, ¿no? Donde haces mucho de revista de prensa. En Bruselas no. Bruselas es una corresponsalía en ese sentido casi como una plaza nacional, casi como estar cubriendo el Congreso o el Palacio de la Moncloa en ese sentido, ¿no? Entonces es un trabajo apasionante y Bruselas es una ciudad con muy mala fama, fama de gris, de funcionarial, lo es, pero también es una ciudad muy creativa. ¿Es bonita la ciudad? Sí, a mí me parece muy bonita. Es decir, si sales incluso de la Grand Place, esa plaza monumental histórica en el centro, tiene lugares preciosos, tiene zonas verdes, no es una ciudad grande, con lo cual es manejable, y después tiene también un choque de culturas. Ten en cuenta que lo que es la ciudad de Bruselas, la región de Bruselas capital, que ellos le llaman, es una especie de islita en la región de Flandes, ¿no? Entonces, es eminentemente francófona, pero es una capital bilingüe oficialmente, como son nuestras comunidades autónomas, donde tienes mucha presencia también neerlandesa. Estás a 1 hora y 20 de París en tren, a 2 horas de Ámsterdam, de Londres igual, tienes un aeropuerto maravilloso. Entonces es una ciudad donde pasan muchas cosas y quien quiera sacarle partido lo puede hacer. ¿Cómo recuerdas
la primera llamada, la primera persona que te habló del proyecto del Español? Pues muy fácil, no se llamaba ni siquiera El Español, ¿no? Pero a mí me llamaron o lo comentamos por primera vez, yo creo que a finales de 2014, María Ramírez, que fue su directora del periódico, y Eduardo Suárez, que también fue su director del periódico, porque pues ellos querían montar un proyecto nuevo, los dos habían sido corresponsales, personas también con conocimiento de Internet, que con una calidad periodística fuera de toda duda, jóvenes, con otra mirada a las cosas, y en principio iba a ser un proyecto pequeñito, iba a ser una startup pequeñita, pero por el medio pues se metió Pedro J. Ramírez. Pedro J. Alguien que le aportó pues bueno, unas hechuras a lo grande, ¿no? Desde su importancia como periodista político, su influencia tractor también de fondos, es decir, es una persona que atrae también inversión, su perfil público, sus equipos. Entonces, lo que iba a ser un pequeñito proyecto que no sabíamos ni cómo se llamaba, acabó siendo pues un gran proyecto que es El Español, ¿no? De momento, la mejor noticia para el periodismo es que El Español siga vivo. Eso es lo fundamental. ¿Y cómo va en tema números? Me alegra que lo veas así. En tema sí, hombre, cuanto más medios y que vayan bien, sobre todo, mejor. ¿Cómo va en tema números el proyecto? Pues bien, la verdad es que bien. Hemos pasado el cabo de las tormentas o la etapa más difícil, porque ya sabes que nadie viene al periodismo para hacerse rico, y menos en los tiempos de Internet. Pero para montar un medio pues tienes que contar con que los primeros años vas a perder dinero, ¿no? Entonces eso da mucho vértigo, sobre todo cuando quieres hacer un proyecto a lo grande, ¿no? Quieres tener a muchos periodistas, quieres competir desde el primer momento con los grandes medios. Eso supone una inversión muy importante, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue, para empezar, un crowdfunding súper exitoso que no se había hecho en España, uno de esas características. Creo que recaudamos, me falla la memoria, pero creo que fueron más de 3 millones de euros en pequeñas aportaciones. Hicimos a esas personas accionistas de la empresa. De hecho, tenemos una junta de accionistas anual multitudinaria donde cualquiera pregunta lo que quiere y protestan y sugieren. Es muy dinámica. Y también pensamos el modelo de suscriptores. Creíamos entonces, cuando el New York Times había llegado ya al 1.000.000 de suscripciones digitales, ahora tiene muchas más, ese 1.000.000 de suscripciones digitales, lo que pagaban los suscriptores del New York Times, le daba para la masa salarial, para los sueldos de toda la redacción, una redacción de 1.200 personas. Imaginaos, ¿no? Entonces nosotros pensamos, oye, con que tengamos una masa crítica de suscriptores importantes, esto nos va a dar la independencia, porque no nos engañemos, ¿no? Los periódicos que no se venden a sus lectores, se venden a otros intereses, ¿no? Sea la política, sea la empresa, y a veces son intereses bastante poco recomendables. Entonces nosotros trabajábamos con un director, además, que venía a ser despedido de otro periódico, entre otras cosas por exclusivas que él sacó sobre corrupción en el Partido Popular. Una persona que también había sacado años atrás corrupción en el Partido Socialista, incluso terrorismo de Estado, ¿no? Entonces nosotros nos miramos y dijimos, oye, como no tengamos bien atada la pata económica, esto puede ser un castillo en el aire, ¿no? Apostamos por las suscripciones, pero pronto nos dimos cuenta de que el mercado está bastante verde, que es difícil. Es difícil hacer que la gente pague en España. No creo que porque los españoles seamos culturalmente muy diferentes a otros, pero también porque hasta ahora no ha habido proyectos que lo hayan hecho bien, ¿no? Entonces, somos un modelo mixto donde las suscripciones tienen un peso relativo menor del que nos gustaría. Creo que en el futuro próximo será mayor. Pero también nos financiamos por publicidad de todo tipo, y después de 3-4 años hemos llegado a lograr al equilibrio, ¿no? Al ingresar lo que gastamos sin contar algunas amortizaciones que todavía pues arrastramos de esa gran inversión inicial. Una de las funciones que tienes como periodista en El Español es, sobre todo, yo te veo cronista parlamentario, muchos actos de partido. ¿Cuál es la relación que debe tener, o cómo es la relación que debe tener el periodista con el político? Porque compartís al mismo tiempo, o mucho tiempo, el mismo espacio. Entonces,
no el mismo objetivo, entiendo, No. pero sí el mismo espacio. Entonces, ¿cómo debe ser esa relación? Es un tema muy interesante al que le doy muchas vueltas, ¿no? Vamos a ver, a nosotros las noticias nos llegan, como os podéis imaginar, por todo tipo de vías. Unas son oficiales, pues una rueda de prensa que se da, un comunicado de prensa, y otras son menos oficiales, que son las que suelen tener interés, porque hoy mismo pues cualquier rueda de prensa la puedes ver tú desde aquí, y de hecho puedes hacer tú la noticia como yo la hago en la sede del PSOE, en la Moncloa o en el Congreso de los Diputados. El hecho de que necesites relaciones personales, profesionales, pero de carácter de persona a persona, digamos, no personales, con los políticos, te lleva a establecer una relación con ellos que no es fría. Tú tienes que ganarte su confianza para que te digan la verdad y para que no te digan lo que dicen en las ruedas de prensa, que no siempre es la verdad. Entonces, eso es un trabajo y lo puedes encarar de muchas maneras, ¿no? Pero eso tiene unas implicaciones. Y tú cuando compartes pues mucho tiempo, a veces pues compartes cafés, comidas, que son de trabajo, pero donde se hablan de otras cosas. También en algún momento se puede hablar, porque somos humanos, de qué serie estás viendo, o traes mala cara que te ha pasado, y se mezclan condicionantes personales, ¿no? Entonces yo creo que un periodista tiene que tener muy claro que no debe ser amigo de un político, creo que eso está claro, pero puede acabar pasando. Y no podemos ser ingenuos. Entonces, lo que siempre tiene que quedar claro es dónde está cada uno, ¿no? A veces, ¿qué pasa también? Que los políticos también juegan con esto, ¿eh? Entonces, buscan una cierta, yo no llamaría intimidad, pero cierta complicidad, y es ahí donde surgen a veces las noticias. Y a veces tú crees que surgen pues porque se genera un clima de confianza, y en realidad no. En realidad, ese político te está contando lo que te quiere contar. No es que esté abriendo su corazón, sino que está haciendo ver que está abriendo su corazón para captar tu atención y que tú creas que te está haciendo una gran revelación, cuando en realidad te está colando su mensaje. Entonces, es algo que es difícil de manejar, y tienes que tener tus principios muy claros para saber, oye, que puedes hablar de otras cosas con los políticos de vez en cuando, pero él es político y tú eres periodista. Y aquí vamos a cosas diferentes, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto, si lo miras de manera más abstracta o más global, yo lo he hablado con algunos políticos y decían, oye, es que en la transición nosotros éramos diferentes, los periodistas hacían las preguntas que querían, los políticos intentaban engañarnos, pero todos teníamos una especie de mismo objetivo de país, ¿no? Que era superar la dictadura, que era mejorar los servicios públicos, que era construir esa democracia incipiente, ¿no? Y eso es un arma de doble filo, porque a veces hay periodistas que lo que quieren son, políticos que lo que quieren son periodistas activistas, y es que comparta su ideario, ¿no? Y eso es otra línea que hay que marcar, esa cierta distancia con el político, no solo en lo personal, sino también en lo ideológico, verlo desde fuera es imprescindible. ¿Tienes buenos amigos en la política? He de decir que tengo a un amigo político, pero esa amistad fructifica cuando ese político deja de estar fuera de mi radar. Cuando deja de ser político o cuando se dedica a otra cosa. Porque cuando no, ese político sabe que si yo descubro algo que es noticia, que debe ser contado y que no le va a favorecer, pues voy a tener que publicarlo igual. Ya que lo ves mucho en el Congreso de los Diputados, ¿cuál es el mejor orador que tenemos? Pues de los mejores oradores que tenemos, yo creo que están a veces en los grupos pequeños, grupos minoritarios que se llaman a veces. Ana Oramas, por ejemplo, de Coalición Canaria, es excelente. Habla con una gran persuasión,
puede hablar sin papeles, sabe lo que quiere decir, además tiene muy poquito tiempo, porque está en el grupo mixto, entonces deja un minutito, dos, y como no espabiles, no llega tu mensaje. Aitor Esteban también es muy buen orador, siempre hace gala de una moderación que se acerba a la derecha, ¿no? Porque ven en él, como portavoz del Partido Nacionalista Vasco, pues una persona que defiende unos privilegios casi históricos o tribales, ¿no? Entonces, a veces choca, pero es alguien que habla muy bien. Pablo Casado también habla muy bien. Pablo Casado es capaz de subir a la tribuna sin ningún papel y hacer un discurso de 1 hora. Eso te iba a decir, sorprendió mucho eso, ¿no? En la prensa lo leí. No, perdona, sí, que te he cortado. No, creo. Hace discursos de 1 hora sin leer un solo papel y sin equivocarse, ¿eh? Otra cosa es que tú estés más o menos de acuerdo con lo que dice, ¿no? ¿Y eso cómo lo hace? Yo me lo pregunto. ¿Cómo piensas que lo hace? ¿De memoria todo? Pues preparándoselo. Yo he de decir que hablé de esto, no sobre Pablo Casado, pero sí sobre los que se preparan estas sesiones de control, que son 2 minutos. Y tú te distribuyes el tiempo en 2 turnos y, oye, el político, para responder o para preguntar, tiene esos 2 minutos. Y hay muchos que ensayan delante del espejo, que se lo aprenden de memoria y que a veces no les sale bien. Es decir, hay un ejemplo reciente de la hoy portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, que una vez se trabó y en realidad pues la vicepresidenta Calvo después cuando cogió el micrófono dijo, ¿esto qué es? Una performance, ¿no? Entonces, gran estruendo y gran risa. A veces pasa esto, ¿no? Pero se lo preparan mucho y se ponen nerviosos porque saben que cualquier metedura de pata acaba en el programa de turno siendo motivo de escarnio, ¿no? ¿Y Pedro Sánchez como orador, qué tal? Pues Pedro Sánchez es bastante... está en la media, digamos. ¿Y Rajoy? Rajoy es mejor orador que Pedro Sánchez. Tiene muy buena ironía, Rajoy. Sí, y eso es lo que se necesita en el Congreso. Imaginaos, si algún día vais al Congreso o si habéis ido, sabéis que hay una tribuna de periodistas donde se puede seguir el debate y es completamente diferente a seguirlo desde las oficinas que los periodistas tenemos ahí también para trabajar o verlo por la tele, que es básicamente lo mismo, ¿no? Y entonces allí ves todos los murmullos, las risas, todo esto que a veces insultos, es decir, hay de todo, a veces... es lamentable y a veces es muy divertido, para que engañarnos, ¿no? Y Rajoy era muy bueno captando el momento, diciendo tal, mirando a unos, mirando a otros. Pedro Sánchez es un poco más estático, o bastante más, y tira mucho del papel. En eso, yo tampoco estoy en contra del todo de eso, ¿eh? Tú ves un discurso de Obama que te emociona, que es maravilloso, y lo lee absolutamente todo el teleprompter, ¿no? De esas 2 pantallitas que lleva a derecha e izquierda, con lo cual, al final a mí lo que me importa es el contenido, también es cierto. Eso no es una competición a ver quién tiene mayores reflejos, sino quién propone mejores ideas para el país. Estás también muy pendiente de lo que pasa en Moncloa. ¿Cuánto poder sobre la prensa, si es que tiene poder sobre la prensa, tiene Pedro Sánchez? Bueno, en el PSOE se quejan de que no lo suficiente. Porque dicen que los grupos mediáticos pues son muy de derechas, ¿verdad? Y es cierto que hay pues hay muchos medios en teoría de orientación conservadora, al menos que su accionariado lo es. Por ejemplo, pues A3 Media, ¿no? A3 Media es un grupo de comunicación enorme, diverso, plural, hay muy buenos periodistas. Está La Sexta, que tiene fama de ser de izquierdas, pero el accionariado no lo es, y es el propietario de La Razón, del Grupo Planeta, de Onda Cero, que no son precisamente medios de izquierdas, ¿no? Entonces, en Moncloa se queja mucho de que los medios les tratan mal, pero siempre que estás en Moncloa te quejas de que los medios te tratan mal, porque también es un poquito el juego, ¿no? Es decir, los medios tienen que controlar al poder, y en ese sentido, pues nuestro deber es precisamente no ponérselo fácil o estar muy pendiente de ellos, ¿no? Es cierto que hay un gran grupo de comunicación en España, que es el Grupo Prisa, que es de centro-izquierda, ¿no? Pero incluso ese medio de comunicación tiene un accionariado donde los bancos tienen un papel fundamental, donde hay fondos de inversión americanos, donde hay empresas público-privadas cataríes, ¿no? Entonces, al final, ya uno no sabe qué es ser de izquierdas o ser de derechas, pero en cuanto a los medios de comunicación, pero solo hace falta mirar a su accionariado, ¿no? ¿TV3 es una televisión manipuladora? TV3 tiene una línea de editorial independentista. Depende TV3 de una corporación de medios donde sus responsables están puestos por el Parlamento, y en el Parlamento hay una mayoría independentista. TV3 es una televisión
que no otorga el suficiente espacio, desde mi punto de vista, en general, a la mitad de la sociedad catalana. Y eso es muy fruto del momento. Es decir, los partidos independentistas muchas veces no tienen en cuenta esa otra mitad de la sociedad catalana, que incluso puede ser más del 50%, por la ley electoral es menos, en el Parlamento. Con lo cual yo creo que TV3 tiene que hacer una reflexión para ser más plural. ¿Ves las encuestas del CIS, por ejemplo, que preguntan a la gente a quién vota y qué medios de comunicación consume? Y los que ven TV3 votan a partidos independentistas, mientras que los que ven Telecinco, Antena 3, Televisión Española, otros medios, son los no independentistas. Esto quiere decir algo, ¿no? Creo que TV3 tiene que hacer un esfuerzo por abrirse y acoger otros puntos de vista, porque los medios públicos no pueden caer en el partidismo de algunos partidos políticos. Ahora le voy a pedir a un gallego que concrete, que no vale el depende. Ya no va mal, ¿eh? Ya no va mal, ¿eh? No va mal, no está yendo mal. Que no diga el depende, que decía mucho Rajoy. Te digo 4 nombres así, que apunta por aquí, y me dices lo que te plazca. A ver, Bruselas. Cielo gris y actividad profesional luminosa. Iván Redondo. Un gran estratega, perdón. Eduardo Inda. Alguien que dice ser periodista. Vilalba. Mi hogar. El Congreso de los Diputados. El lugar donde sucede la política, y un lugar por veces muy divertido, muy entretenido y muy lleno de vida. Pavarotti. Pues un gran tenor para la historia. ¿Y Plácido Domingo? Plácido Domingo, un buen tenor que creo que no ha sabido retirarse a tiempo y que tiene que dar muchas explicaciones. Esto que suena es Pavarotti, ¿no? Amor a ti Vieta, ¿no? No sé si te gusta, yo lo que queda para el final. Sube, Andrea. Ay, qué maravilla. Daniel Basteiro, periodista del Español, gracias por venir. Ha estado muy interesante, yo creo que ha estado. ¿Te lo has pasado bien? Yo me lo he pasado muy bien, se me ha hecho ¿Me he muy metido corto. en algún lío? No, yo creo que vale. no. A lo mejor yo me he metido en algún lío. Gracias, Daniel, por tu apretada agenda. Ha venido aquí a charlar un rato, así que muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Carlos, Andrea, y a Inforradio. El cuarto programa, el lugar de los periodistas.